En la guerra, muchos creen que lo más importante es el número de soldados o la calidad de las armas. Pero Sun Tzu, el mayor estratega de la historia, enseñó algo diferente. La victoria no depende siempre de la fuerza, depende del terreno. Hace más de 2500 años, Sun Tzu observó que ejércitos enteros podían desaparecer no por falta de valor, sino por luchar en el lugar equivocado. Por eso clasificó los terrenos en 6 tipos distintos. Cada uno podía convertir a un ejército pequeño en invencible, o a un ejército enorme en inútil. Porque un campo de batalla mal elegido no es solo un error, es una sentencia de muerte. Ejemplos sobran, desde las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron a miles, hasta Stalingrado, donde el invierno ruso se convirtió en un arma más poderosa que cualquier tanque alemán. El terreno puede ser el mayor aliado o el peor enemigo. Y lo sorprendente es que, aún hoy, esas enseñanzas siguen vivas. No hablamos solo de ejércitos, hablamos de política, de negocios, de deportes y hasta de la vida diaria. Una empresa que entra en un mercado sin conocer sus reglas juega en terreno enemigo. Un político que habla sin medir el ambiente social pierde la batalla antes de empezarla. Incluso en el deporte, elegir la cancha, la altura o el clima puede decidir la victoria. Al final, todo se reduce a una verdad: quien controla el terreno, controla la guerra. Hoy, en Sun Tzu en acción, te voy a revelar los 6 terrenos del arte de la guerra y cómo siguen decidiendo victorias en el mundo moderno. Número 1. El terreno de pasaje fácil. Sun Tzu advertía que uno de los terrenos más engañosos era el terreno accesible, aquel en el que cualquiera puede entrar y salir con facilidad. A simple vista, parece un campo neutral, un espacio abierto donde todos tienen las mismas oportunidades. Pero justamente allí radica el peligro. Cuando un terreno está abierto para todos, la verdadera batalla no se libra en el suelo, sino en la mente. Un ejército poderoso puede mirar ese espacio y pensar que ya ha ganado. Aquí no hay montañas que me detengan, ni ríos que me limiten, creen. Pero esa misma confianza lo convierte en presa fácil. El terreno accesible, decía Sun Tzu, no se controla con músculos, sino con estrategia. En él, el más confiado se relaja, mientras el paciente espera la grieta. Y cuando la oportunidad llega, el grande se derrumba con estrépito. Piénsalo. En un campo abierto, la fuerza bruta pierde su ventaja. El número de soldados no importa si no hay un plan. El terreno accesible se convierte en el espejo que revela las debilidades ocultas, la falta de coordinación, la soberbia, el exceso de confianza. Lo que parecía ser un lugar neutral se transforma en un campo de emboscada para el que no sabe leerlo. Y este principio sigue vivo, más de 2,50 años después. Solo que el campo de batalla ya no es siempre físico. Hoy, uno de los terrenos más accesibles del mundo es Internet. Todos pueden entrar, todos pueden competir. Pero como en la guerra, el simple acceso no garantiza la victoria. MySpace fue gigante en las redes sociales, dominaba el terreno abierto, pero cayó porque confundió acceso con control. Facebook, más pequeño y ágil, supo moverse con inteligencia, leyó mejor las reglas invisibles y conquistó lo que parecía imposible. Lo mismo ocurrió con Nokia. Creyó que el campo de los celulares era suyo, que su tamaño era suficiente. Pero en el terreno abierto de los smartphones, Apple y Samsung maniobraron con visión, con innovación y paciencia. Nokia se quedó confiada, y en cuestión de pocos años, pasó de dominarlo todo a quedar en la historia como un coloso caído. Este patrón se repite en los negocios. Amazon, por ejemplo, es uno de los terrenos más accesibles de la actualidad. Miles de vendedores entran cada día. Todos tienen la puerta abierta, todos pisan el mismo campo, pero solo unos pocos triunfan. ¿Por qué? Porque la mayoría cree que acceso significa ventaja. No entienden que el terreno accesible es una trampa para el confiado. En cambio, los que sobreviven son los que se diferencian, los que piensan en estrategia en lugar de fuerza bruta, los que saben que no basta con entrar. Hay que dominar las reglas invisibles. Y no creas que esto aplica solo a imperios, corporaciones o gigantes tecnológicos. En la vida diaria, también jugamos en terrenos accesibles. La universidad, por ejemplo. Todos entran con la misma oportunidad de aprender, de crecer, de salir victoriosos. Pero no todos lo logran. El terreno abierto no premia al más fuerte ni al más brillante. Premia al que sabe moverse, al que construye redes, al que aprovecha recursos invisibles que los demás ignoran. El que confía en que ya con estar basta,
termina siendo devorado por la realidad. Por eso Sun Tzu tenía razón. El terreno accesible no es neutral, nunca lo ha sido. Es un escenario donde la confianza ciega se convierte en un veneno lento. Un lugar donde los gigantes pueden caer sin que nadie los empuje, y donde los pequeños, si saben esperar, pueden crecer hasta volverse imparables. La enseñanza es clara. Cuando el camino esté abierto para todos, no te confíes. No pienses que el simple acceso te garantiza la victoria. Porque en un terreno accesible, la fuerza bruta se desvanece, la soberbia se castiga. Y solo vence el estratega que entiende que lo abierto no significa lo seguro. Número 2. El terreno de intersección. Sun Tzu enseñaba que existen terrenos cuya importancia no se mide por su tamaño ni por su belleza, sino por lo que conectan. Son los terrenos cruciales, los puntos donde convergen caminos, rutas o flujos de poder. Quien los controla, controla el destino de todos los que dependen de esos caminos. En la guerra, el terreno crucial es el lugar donde los ejércitos no solo combaten, sino donde deciden el futuro de la campaña completa. La batalla de Gettysburg en la Guerra Civil estadounidense lo dejó en claro. No fue simplemente un enfrentamiento de soldados, sino la lucha por las intersecciones de carreteras que definían el movimiento de refuerzos, suministros y tropas. El ejército que tomó esa intersección no solo ganó la batalla, dictó el rumbo de toda la guerra. Y este principio atraviesa los siglos. El terreno crucial existe en la política, en los negocios, en la tecnología y hasta en la vida diaria. No siempre son carreteras físicas. A veces son carreteras invisibles. En el mundo digital, por ejemplo, Google se convirtió en el terreno crucial de la información. No es solo un buscador. Es el cruce donde pasa todo el tráfico de datos, dudas, compras, investigaciones. Millones de empresas, medios y usuarios dependen de él para ser vistos. Controlar esa intersección significa decidir qué información vive, cuál muere y quién logra avanzar en la batalla de la atención global. Lo mismo ocurre con Apple y sus App Stores, o con Amazon y su Marketplace. Son puntos de paso obligatorio. Un desarrollador puede crear la mejor aplicación del mundo, pero si Apple no le da acceso al terreno crucial de la App Store, su esfuerzo muere antes de nacer. Una marca puede tener un producto brillante, pero sin acceso a Amazon, queda invisible frente al gran flujo de consumidores. Y en la geopolítica actual, los terrenos cruciales siguen siendo vitales. El estrecho de Hormuz, por ejemplo, conecta buena parte del petróleo mundial. Controlarlo no es solo tener un pedazo de mar, es tener en las manos la economía de medio planeta. Quien domina un terreno crucial, obliga al enemigo a moverse a su ritmo, como si sujetara los hilos invisibles de una marioneta. En la vida cotidiana también lo vemos. A veces un terreno crucial no es un espacio físico, sino una persona. Ese contacto que abre puertas, ese profesor que recomienda, ese socio que conecta con otros. No es que lo controle todo, es que se encuentra en la intersección de caminos vitales. Y quien lo tiene de su lado, multiplica su fuerza como si tuviera un ejército invisible detrás. Sun Tzu lo entendió hace más de 2,50 años. El terreno crucial no se gana con músculo, sino con visión. El que lo ve primero, lo toma, y al tomarlo, hace que todos los demás luchen bajo sus reglas. Número 3. El terreno mortal. Sun Tzu describía el terreno mortal como el lugar en el que ya no existe escapatoria, donde la retirada significa destrucción y la única salida posible es avanzar. Es el punto donde la supervivencia misma obliga a pelear con todo lo que se tiene, sin reservas, sin dudas, sin plan B. En la guerra, este tipo de terreno convertía a ejércitos debilitados en fuerzas imparables. Cuando los soldados sabían que detrás solo había un abismo, que no existía refugio, luchaban con una ferocidad imposible de replicar en otros contextos. La desesperación se transformaba en determinación. Un ejemplo histórico lo ilustra bien. Hernán Cortés, al llegar a México, quemó sus barcos. Fue un acto simbólico y brutal. Le estaba diciendo a sus hombres, no hay regreso. La única opción es conquistar o morir. Aquello que parecía una condena se volvió un motor de disciplina y coraje. La falta de alternativas les dio la claridad de que todo dependía del siguiente paso. Y este principio no pertenece solo a los campos de batalla del pasado. En el mundo moderno lo vemos una y otra vez. Las startups tecnológicas, por ejemplo, cuando deciden apostar todo en una sola idea, sin diversificarse, sin plan de escape, entran en su propio terreno mortal. Esa presión total,
que podría destruirlas, también las empuja a la innovación radical. Muchas de las empresas que hoy dominan el mundo crecieron así, con fundadores que lo arriesgaron todo, durmiendo en oficinas, sin margen para el error. Lo mismo ocurre en la vida personal. Hay personas que descubren su verdadera fuerza solo cuando ya no tienen otra salida. Un estudiante que suspende todas sus oportunidades, menos una, y que por ello estudia con más disciplina de la que jamás creyó posible. Un atleta lesionado que compite con el dolor porque sabe que es su última carrera. Un migrante que llega sin recursos a un país extraño y, al no tener cómo volver, convierte la necesidad en impulso. El terreno mortal no es cómodo. No es un lugar que se elija por gusto. Es un sitio donde la mente grita rendición, pero el espíritu descubre reservas ocultas de energía. Sun Tzu lo entendió. A veces, para sacar lo mejor de un ejército, de un equipo o de uno mismo, hay que eliminar la posibilidad de retroceder. Porque solo cuando no hay escapatoria, la mente y el cuerpo se alinean en una misma dirección. Solo cuando todo está en juego, descubrimos hasta dónde podemos llegar. Número 4. El terreno de distancia larga. Sun Tzu lo definía con claridad. Es el terreno en el que un ejército se encuentra muy lejos de su base de apoyo. Cada kilómetro recorrido consume provisiones, cada día que pasa desgasta fuerzas, y cada batalla peleada a tanta distancia multiplica el riesgo de quedar aislado. El gran problema de este terreno es que no necesita un enemigo poderoso para destruirte. Basta con el tiempo, el clima y la logística. El ejército no muere por la espada, muere por hambre, frío y cansancio. Napoleón lo aprendió de la forma más brutal en su campaña hacia Rusia. Su ejército era uno de los más grandes que Europa había visto. Avanzó confiado, pero cada paso lo alejaba de Francia y lo hundía en la inmensidad de las estepas. El invierno ruso hizo el resto. El enemigo real no fue Moscú, fue la distancia y el desgaste. Un imperio que parecía invencible quedó de rodillas sin que la mayoría de sus hombres muriera en batalla directa. Este mismo principio lo vemos repetirse una y otra vez en el mundo moderno. Una empresa que se expande demasiado pronto vive en su propio terreno distante. Empieza fuerte, con recursos sólidos, pero cada nueva sucursal, cada nuevo mercado, es un kilómetro más lejos de su base. WeWork es el ejemplo más claro. En lugar de consolidar su modelo de negocio en un solo lugar, decidió abrir oficinas en decenas de países al mismo tiempo. No tenía aún un flujo de caja estable, no tenía reservas suficientes, y la distancia la mató antes de tiempo. Lo mismo ha pasado con cadenas de restaurantes que se apresuraron a internacionalizarse sin tener todavía un modelo rentable en su país de origen. McDonald's, incluso siendo un gigante, ha tenido que cerrar en mercados donde intentó crecer demasiado rápido y sin entender el terreno. El terreno distante también existe en la vida diaria. Una persona que asume demasiadas responsabilidades al mismo tiempo, sin haber consolidado una base, se agota y colapsa. El estudiante que trabaja, estudia, emprende y entrena sin priorizar, termina perdiendo energía antes de llegar a la meta. Por eso Sun Tzu advertía: un ejército en terreno distante debe avanzar rápido, golpear con precisión y retirarse antes de debilitarse. No se trata de dispersarse, sino de actuar con claridad antes de que la distancia cobre factura. En otras palabras, si te alejas demasiado de tu base sin haberla asegurado, no importa lo grande que seas, la distancia será tu peor enemigo. Número 5. El terreno difícil. Sun Tzu lo explicaba con crudeza: hay campos de batalla que son trampas en sí mismos. Montañas empinadas, desiertos interminables, pantanos traicioneros. No hace falta que el enemigo dispare una flecha. El terreno mismo ya está drenando la fuerza, el ánimo y los recursos del ejército. Un general sabio evita luchar allí a menos que pueda convertirlo en ventaja. Porque en terreno difícil, hasta el más disciplinado se vuelve débil. En la historia, uno de los ejemplos más dramáticos fue el de Aníbal. Con un movimiento audaz cruzó los Alpes con elefantes de guerra para golpear a Roma desde un ángulo inesperado. Su jugada pasó a la historia como un prodigio de estrategia, pero tuvo un costo enorme. Miles de soldados murieron congelados, desgastados por la nieve y el frío antes siquiera de ver al enemigo. El terreno difícil fue tanto un triunfo como una herida irreparable. Hoy, este principio sigue intacto, solo que con otros nombres. Entrar en una industria extremadamente regulada, como la farmacéutica, es exactamente eso: terreno difícil. Cada paso cuesta millones, cada error implica años de retraso,
y la burocracia es un pantano que puede hundir a los desprevenidos. Solo gigantes como Pfizer o Novartis, que conocen el terreno y han aprendido a moverse en él, logran sobrevivir y prosperar. Para una startup sin experiencia, ese mismo terreno se convierte en una trampa mortal. Y no se trata solo de farmacéuticas. También ocurre en sectores como la energía nuclear, la aviación o las criptomonedas en países con marcos legales cambiantes. Cualquiera que entre sin conocer bien el terreno se enfrenta a retrasos, sanciones y pérdidas millonarias. En la vida personal sucede lo mismo. Quien toma un camino lleno de obstáculos sin estar preparado, se agota antes de llegar. Es como intentar emprender un negocio complejo sin capital ni conocimiento. El terreno difícil cobra su precio con frustración y abandono. Por eso, Sun Tzu lo tenía claro. Solo lucha en terreno difícil si tienes una ventaja natural. Si no, la batalla la perderás antes de que empiece. Número 6. El terreno de interiores. Sun Tzu lo definía con precisión. El terreno cercado es aquel en el que no hay salida, donde el enemigo te rodea por todos lados. En esas condiciones, la desesperación deja de ser debilidad y se transforma en un arma letal. Porque un ejército que sabe que no tiene escapatoria lucha con la ferocidad de quien entiende que la única opción es resistir o morir. La historia está llena de ejemplos de cómo este principio se cumple. En Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos quedaron atrapados bajo el asedio nazi. El hambre, el frío y las bombas parecían anunciar su derrota. Pero fue justo esa situación, esa certeza de que no había salida, lo que encendió en ellos una resistencia inhumana. Mientras los alemanes esperaban una rendición, encontraron un muro de acero. El enemigo, confiado en que los tenía rodeados, terminó desgastándose en un combate que se volvió interminable, y finalmente fue derrotado por la misma fuerza que pensaba aniquilar. Hoy el terreno cercado no siempre se libra en trincheras, aparece en la política, en la economía y en los negocios. Cuando todos los rivales apuntan contra ti, cuando los inversionistas dudan y la competencia acecha, la presión puede ahogar, o puede ser la chispa de la innovación. Tesla lo vivió en carne propia. En sus inicios era una pequeña compañía que parecía condenada, rodeada por gigantes de la industria automotriz, sin capital, sin experiencia y con una tecnología que muchos consideraban imposible. Cualquier paso en falso podía significar la quiebra. Y, sin embargo, fue precisamente esa presión, esa sensación de estar acorralados, lo que los obligó a arriesgar, a romper esquemas y a avanzar con una ferocidad que los demás no tenían. El terreno cercado los transformó. Y con el tiempo, la empresa que estaba rodeada se convirtió en el nuevo gigante que rodea a los demás. En la vida personal ocurre igual. Hay momentos en los que no hay escapatoria, un examen decisivo, una deuda imposible, una crisis inesperada. Muchos se paralizan ante la idea de estar contra la pared, pero quienes entienden la lección de Sun Tzu convierten la desesperación en motor. Porque cuando no queda ningún lugar al que huir, el único camino es avanzar. Sun Tzu lo sabía. En terreno cercado, la lucha ya no es por la victoria, es por la supervivencia. Y ese instinto puede convertir al más débil en invencible. Estos son los 6 terrenos de Sun Tzu. El de pasaje fácil, el de intersección, el mortal, el de distancia larga, el difícil y el de interiores. Pero más que simples categorías militares, son espejos de la vida. Porque en el fondo, todos peleamos en terrenos distintos. A veces fáciles, a veces imposibles. Lo que marca la diferencia no es la fuerza bruta, es la capacidad de leer el terreno, de adaptarse a él, de usarlo a nuestro favor. Un ejército ciego puede tener miles de soldados y perderlo todo. Un estratega que entiende el terreno puede ser débil en apariencia y aún así conquistar lo imposible. Por eso, más allá de los ejércitos, estas son lecciones para los negocios, para la política, para los deportes e incluso para la vida diaria. Porque no siempre gana el más grande, gana el que sabe dónde está peleando. Si te gustó este video, suscríbete a Sun Tzu en Acción. Aquí seguimos desenterrando las enseñanzas del mayor estratega de la historia, para que las uses en tus proyectos, en tus decisiones y en tus batallas del día a día. Recuerda, quien controla el terreno, controla la guerra.